que pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá, y esa es mi seguridad. Los pelos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Los pelos están cayendo. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí.
Señor, gracias. Oh, qué bueno eres, Señor. Gracias por este tiempo de adoración esta mañana, Señor, donde hemos podido exaltar tu nombre, Señor, glorificar, Señor, tu nombre. Oh, bendito eres, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que eres, Señor. Gracias. Te honramos esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué buen tiempo esta mañana en la presencia del Señor. Qué bueno es, como dice la Escritura, venir a arrodillarnos y presentarnos delante de nuestro Señor, nuestro Hacedor, en esta mañana. Quiero invitarle a que abra la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 18. Mientras usted lo encuentra allá en casa, quiero recordarles. Lo importante es que usted anime a otros para que vean la transmisión. Quiero recordarles que estamos los días miércoles en el culto especial a las 7:30 de la noche a través de Facebook Live, y también los días sábados hemos estado estudiando la Carta de Santiago. Esta semana vamos a abordar el capítulo 4. Es un tiempo especial, hay mucha bendición para que usted se anime y anime a otros y estén viendo el programa el día sábado a las 7 de la noche. Bueno, vamos a la palabra, vamos a leer lo que dice la Escritura esta mañana. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas de delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que, corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen,
les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. El título de este mensaje esta mañana lo he llamado el producto de una iglesia que ora. Hoy vamos a hablar de los resultados que hay a través de la oración, la importancia de la oración, porque estoy seguro que usted y yo necesitamos resultados. Estoy seguro de que usted y yo buscamos resultados. Quizás hoy es un día donde usted tiene una petición allá en su corazón, donde usted está orando al Señor por algo, y qué buena esta palabra. Ahora voy a decirle cómo vamos a trabajar la dinámica. Vamos a trabajar este texto en 3 partes, y vamos a manejarlo de la siguiente manera. Del versículo 1 al 5 vamos a hablar de la oración respuesta al poder del mal. Del versículo 7 al 10 vamos a hablar de la oración trae la intervención divina. Y la tercera parte va a ser del versículo 11 al versículo 18. Y vamos a hablar de la oración hace lo increíble. Vamos entonces a desarrollar el tema. La oración respuesta al poder del mal. Note lo que dice el versículo 1. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y vamos a hablar de ese primer poder y vamos a hablar del poder del rey. Y cuando hablamos del rey, no estamos hablando de cualquier poder. Estamos hablando de una persona muy importante en el gobierno de un pueblo, de una ciudad o de una nación. Estamos hablando de una autoridad con capacidad para sentenciar y tomar decisiones determinantes para personas o para naciones. En este caso dice que fue el rey Herodes quien echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y había allí algo bien fuerte y bien pesado contra la iglesia. Escuche bien esto: contra la iglesia del Señor. Pero no es el único poder, porque hay 3 poderes allí. El otro poder del que tengo que hablar es del poder religioso. El poder religioso. Y mire lo que dice en el verso 3. Y viendo que esto había agradado ¿a quién? A los judíos. A los judíos. ¿Había agradado a quién? A los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Los judíos representaban ese segundo poder y eran el poder religioso. Los líderes religiosos. Ellos influían sobre las masas. Y podemos decir que después del rey eran los que estaban en segunda orden de autoridad. Cuando hablamos del poder de los religiosos, el poder religioso, hablamos de aquellas personas que de alguna manera tenían sus creencias y que estaban dispuestos a ir por encima de aquel que fuera en contra de lo que ellos creían, de lo que ellos enseñaban. Habían intereses en este poder religioso, y era un poder, aunque era un poder de pocos, pero era un poder también poderoso que tenía una influencia. Dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y en ese punto vamos a hablar de un tercer poder. Y ese tercer poder era la influencia popular. La influencia popular. Cuando hablamos de la influencia popular, hablamos ya de un grupo más numeroso, y hablamos de un grupo guiado por el rey, pero también era guiado por los poderes religiosos. Y este poder se caracterizaba
porque ellos seguían un patrón cultural y a la vez ellos también influían en el rey. Noten lo que dice en el verso 4, dice, y habiendo tomado preso, le pusieron en la cárcel. ¿A quién? A Pedro. Le pusieron en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces hablamos de esos 3 poderes y hablamos de lo que esos 3 poderes provocan. De ahí del versículo 1 al 5 vemos todo lo que provocan. La iglesia estaba siendo maltratada. Jacobo tuvo una muerte terrible porque dice allí que fue muerto a espada. Pero más aún viene una situación aún más delicada, y es que toman preso al líder principal, a Pedro. También podríamos decir que representa como el pastor. ¿Y qué le parece a usted esta situación? Algo delicado. Y estamos hablando de ese primer punto, que es el poder del mal. La oración es la respuesta al poder del mal. ¿Por qué decimos que? Porque en el versículo 5 se nos muestra algo. En medio de toda esta situación, en medio de todo lo que se estaba viviendo, noten lo que dice el verso 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Ya ahí había varias situaciones y era difícil, era complicado. El poder del rey, el poder religioso y el poder popular. Todos estos 3 unidos, conjugando el poder del mal. Pero hay algo bien importante, y ahí lo coloqué en negrilla y con mayúscula, dice, pero la iglesia responde. ¿Cómo respondía la iglesia? Dice ahí, la iglesia hacía sin cesar. Me gusta mucho porque en la Nueva Traducción Viviente dice que la iglesia oraba fervientemente. Miren la magnitud de los problemas, mire el mal. Mire cómo la iglesia estaba siendo bombardeada. Mire cómo estaba todo esto encima. Mire cómo todo esto estaba en contra. En contra. Lo que podemos decir humanamente, muy difícil, muy complicado. El rey, los líderes religiosos y el pueblo. Pero ellos oraban. Y le decía ahora que hacían oración sin cesar. Y Nueva Traducción Viviente dice, oraban fervientemente. Y ahí podemos ver que había una urgencia, había un desespero al máximo. Ellos no hacían oración de vez en cuando, no. Ellos pasaban todo el tiempo. Mire, cuando hay una situación de esta magnitud, de esta índole, es donde se pide que hagamos oración sin cesar, que hagamos una oración ferviente. Es muy diferente una oración cuando usted le dice, Señor, obra en esto, interviene en esto, cuando usted dice, Señor, aquí estoy delante de ti, Señor, y estoy creyendo, y yo sé que tú te puedes mover, y yo sé que tú puedes obrar. Un ejemplo de ello es la oración de Ana, porque en la Biblia dice en el primer libro de Samuel, que Ana oraba y había una aflicción de espíritu y había un quebranto. Déjeme decirle que frente a esta situación era la misma respuesta de la iglesia. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por el líder que estaba en la cárcel. Mire, yo no sé cuál sea su situación hoy, quizás financieramente, yo no sé, la angustia que hay, no sé, quizás la noticia de un familiar que está en un estado crítico, quizás una situación extrema, pero déjenme decirle, esas situaciones extremas, esas situaciones donde todo lo que ven nuestros ojos, nos parece tan grande, tan aplastante, es ahí donde debemos de orar sin cesar y orar fervientemente a Dios. 2 elementos tan importantes, sin cesar y fervientemente. Ahora vamos a pasar al segundo punto, y el segundo punto está del versículo 7 al 10. Dice, la oración trae la intervención divina. Qué bueno esto,
qué bueno la intervención divina, qué bueno esos momentos donde oramos y como sin ninguna explicación usted y yo vemos, o sin ninguna forma lógica, vemos el obrar de Dios. Vamos a mirar allí varios puntos. La oración para la intervención divina, y el primer subpunto de esto es ayuda y luz. Y eso lo podemos ver en el versículo 7, dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Yo no sé cuántos han llegado a tener una experiencia con un ángel. La gente quizás a veces quiere ver una persona con alas. Con alas, no. Un ángel se puede presentar de una manera humana y puede ayudarnos en el momento más complicado y más difícil. Y dice allí la Biblia que se le presentó a Pedro un ángel del Señor. Y estamos hablando de ayuda y luz, porque hay momentos en los que usted y yo necesitamos que ayuda. Hay momentos en la vida oscuros. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 12 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y sabe, ahí hay una característica que dice: para que podáis resistir, estar firmes en el día que malo. Porque a veces en la vida quizás se presentan esos días que son como oscuros, que no vemos, que no encontramos la salida. Y es allí donde necesitamos orar, y son esos momentos donde necesitamos ayuda y luz, claridad para las cosas. Yo le digo, ¿cómo cree usted que estaba el apóstol Pedro en la cárcel? Después de que habían matado a Jacobo, después de que estaban maltratando a la iglesia, ¿cómo cree usted que estaba allá Pedro, que fue custodiado por 16 hombres en una prisión? ¿Cómo estaba él? Quizás estaba pasando un momento difícil, un momento confuso para la vida de él, donde él no podía ver y donde él no podía entender. Pero fue allí, en ese momento de confusión, donde se presentó el ángel para darle ayuda y luz. Lo segundo, plan y dirección. Versículo 8 y 9 dice: le dijo el ángel, note lo que le habló el ángel, le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Quizás, como le dije ahora, la actitud de Pedro era que él estaba ¿qué? Desparramado, que él estaba afligido. Pero note cuando le dice: cíñete, levántate, organiza tu caminar. Una palabra de ánimo vino en ese momento, porque cuando oramos pueden haber intervenciones divinas, cosas que no podemos entender al razonamiento humano, no son claras y lógicas, pero en el obrar de Dios, Dios lo hace. Y uno dice: ¿ven cómo pasó? Dios obrando, es Dios obrando. Y le dice: átate las sandalias. Y note lo que dice el texto: y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Versículo 9: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Como alguien que está ahí y piensa como si estaba soñando o si era verdad. Quizás Pedro decía: ay, pero necesito que alguien como que me pellizque para ver si esto es verdad lo que está pasando. Y era real, era verdad, y estaba sucediendo. El tercero es saliendo de lo imposible, de adentro hacia afuera. Versículo 10 dice así, dice: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. En una ocasión tuve la oportunidad de ir a hacer una visita a la cárcel en Medellín de Bellavista, y cuando uno va pasando y van cerrando puertas,
se le va haciendo a uno como un nudo en la garganta. Y uno va y la visita es de 2 horas. Y 2 horas allá, uno como que se siente enclaustrado, uno se siente, y uno cuando sale de allá, uno siente algo muy especial. Y cuando uno mira a la gente allá, uno puede ver en los rostros de ellos que es algo muy complicado, porque ellos dicen, acá se entra muy fácil, salir no es tan fácil. Y es la verdad, la entrada a una cárcel es fácil, la salida no es tan fácil. Pedro estaba en la cárcel, estaba custodiado, dice que estaba amarrado con cadenas, tenía 3 guardias. Y note cómo el ángel entra y cómo atraviesa estas puertas con él a través de lo que le dice el ángel. Y ahí podemos ver que él sale de lo imposible, porque cuando la iglesia ora, hay una intervención divina y lo que parece imposible se hace posible. Usted puede decir, no sé cómo, pero Dios lo hizo. Hay muchas situaciones en mi vida que yo puedo decir, no sé cómo, pero Dios lo hizo. No sé cómo fue esa situación. Yo recuerdo que en una ocasión estábamos pasando una situación muy difícil. Recuerdo que cuando nació nuestro segundo hijo y tuvimos un problema porque no teníamos la cobertura para poder tenerlo en el hospital. Y nos dijeron, ustedes deben de pagar todo el dinero que vale la hospitalización. Déjeme decirle que la hospitalización eran más de 50 millones de pesos en ese entonces, hace 10, 12 años. 50 millones de pesos y yo no tenía ese dinero. Pero ¿sabe? Cuando me llamó la promotora y me dijo, la trabajadora social, y me dijo, señor, todo está cancelado, dieron una autorización desde la parte de arriba, alguien dio una autorización y usted solamente debe 180,000 pesos. A mí se me encharcaron los ojos. Y señor, no sé cómo, pero tú lo haces. No sé cómo, pero eres tú el que obra. Porque cuando oramos, cuando la iglesia ora, entonces Dios hace lo imposible. Lo imposible se hace posible. Y lo siguiente, trae libertad. ¿Qué experimentó Pedro? Ahí, como lo leímos ahora, dice que él pasó la calle y luego el ángel se apartó de él. ¿A dónde estaba él? Libre. Qué maravillosa experiencia eso, experimentar ¿qué? Libertad. Yo sé que muchos de los que nos están escuchando esta mañana están ansiando ¿qué? Libertad. Libertad quizás en una área interna, quizás libertad para un ser querido. Tantas cosas y lo que estamos viviendo hoy. Pero déjeme decirle, no hay nada más maravilloso que sentir que esa sensación en el corazón, libertad, que no hay nada que nos ata, que no hay nada que nos detiene. Y eso fue lo que experimentó Pedro después de estar en una cárcel, después de pasar todo lo que pasó, lo que sucedió, encontrarse fuera de la cárcel. Sorprendente. Y el tercer punto que vamos a ver es la oración hace lo increíble. La oración hace ¿qué? Lo increíble. Y vamos a mirar en el versículo 11, dice, entonces Pedro volviendo en sí, note lo importante lo que dice ahí, volviendo en sí, como que estaba en un letargo todavía, como que estaba, y dice, Pedro volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Recuerden lo que les dije ahora a los poderes. Y fue libertado ¿de qué? De todo. Porque la oración hace ¿qué? Lo increíble. ¿Libertad de qué? De todos los poderes. A veces nos paramos frente a la situación y decimos, eso es muy difícil. A veces nos entregamos. A veces nos conformamos. Una situación en nuestra casa que lo que necesita es oración, clamor, orar sin cesar. Y a veces nos entregamos, porque a veces dudamos. Pero sabe, la oración demanda también fe. Que creamos en el Señor, que estemos ahí en la brecha. No solamente fue la situación para Pedro, también fue la situación para ¿quién? Más adelante para Herodes, porque mire lo que dice
Versículo 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, y que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Es su ángel. Se quedaron sorprendidos con todo lo que pasó, con todo lo que sucedió. Y lo segundo allí es que recibimos respuestas a nuestras oraciones. Porque la oración hace ¿qué? Lo increíble. Recibimos respuestas reales a nuestras oraciones. Note lo que dice el versículo 16. Dice, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron. Se quedaron como atónitos, dice ahí. Versículo 17. Pero haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Esto fue notorio. Los soldados preguntaban, ¿pero cómo ese hombre salió de allá? Pero los hermanos en la congregación, en la iglesia, decían, pero mire lo que hizo Dios. Y esto es la respuesta a las oraciones. Y Pedro le dice, y háganlo saber a otros, porque cuando estas cosas se divulgan, cuando hablamos de lo que Dios hizo a través del tiempo de oración que hemos pasado, entonces la gente que cree y confía en el Señor. Cree y confía en el Señor. Ahí es donde la gente dice, verdaderamente vale la pena orar. Y es que debemos de dedicarnos a orar. Y es que en realidad el orar trae una respuesta, porque Dios está esperando que usted y yo estemos cercanos a Él a través de la oración. ¿Sabe que el orar nos acerca a Jesús? El orar nos acerca al Padre. El orar nos hace tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. Y déjeme decirle que eso va a dar respuestas. Yo creo que la oración es una de las cosas que más le cuesta hoy a la iglesia. Y a veces se hacen oraciones momentáneas o oraciones SOS. Mire, en este tiempo que estamos viviendo, ¿qué necesita Dios? ¿Qué espera Dios? Que haya un pueblo de rodillas. Que haya un pueblo de rodillas. Ahora quiero concluir con esto. Vamos a Lucas 22:44. La conclusión dice, Lucas 22:44. Dice, y estando en agonía, está hablando de quién, de Jesús, está hablando de un momento muy difícil, y estando en agonía, y quiero que pienses en esta conclusión, ¿qué es lo que produce a veces la agonía en una persona? Cuando hay un momento intenso de dolor, cuando hay un momento difícil, complicado, ¿sabe? No muchos oran a Dios, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que era un momento muy difícil. Cuando vamos a este último momento, dice que el sudor de Jesús, la angustia que había en Jesús, era como gotas de sangre. Jesús, en este contexto, va donde los discípulos y les dice, no habéis podido orar ni siquiera conmigo una hora. Era un momento muy tremendo. Mientras que Jesús estaba en una agonía tremenda, los discípulos dormían. Pero Jesús estaba orando y dice, y estando en agonía, oraba más. A más agonía, más oración. A más sufrimiento, más postración. A más dificultad, más clamor. Más clamor. Debe haber una intensidad. También vamos a mirar en 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Y sabe qué dice 1 Tesalonicenses 5:17? Orar sin cesar. Sin cesar. Y Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo. Y ahí nos está hablando de insistencia, consistencia y permanencia. ¿Qué necesitamos en la oración?
insistencia, permanencia y consistencia. Eso es lo que Dios busca en nuestra oración. Parece que el corazón de una persona cuando está en esos 3 estados que les dije, parece que el corazón de una persona es cambiado y es transformado. Y eso es a lo que yo te animo, hermano, hermana, que estás allá, joven, niño. Este es un tiempo para doblar nuestras rodillas, este es un tiempo para levantar nuestro clamor delante del Señor. Ojalá sea un clamor constante, ojalá sea un clamor continuo delante del Señor, porque vamos a ver grandes cosas, vamos a ver un mover de Dios extraordinario, vamos a ver cómo los poderes del mal son derribados, vamos a ver la intervención divina, vamos a ver lo increíble, vamos a ver lo sobrenatural, vamos a ver ayuda y luz de parte del Señor en esos momentos, porque nuestro Dios es fiel y porque no miente, Él es veraz. Entonces te animo y te desafío a eso. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás enfrentando? ¿Qué está viviendo tu familia? ¿Qué hay delante de ti? ¿Qué te preocupa? ¿Qué reportes vienen? ¿Qué reportes van? Queridos, queridas, les animo, les invito a que vayan a ese tiempo de intimidad con Dios y oren sin cesar. Y oren en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en el Espíritu. Esta nación necesita intercesores, las familias necesitan intercesores, nuestra vida necesita un constante clamor e intercesión. Quiero finalizar este tiempo y quiero invitarle a que usted allá se una con su familia y vamos a hacer una oración, pero que sean de ese tipo de oración ferviente, ese tipo de oración que suben delante del Señor en esta mañana. Tómese ahí con su familia y vamos a orar. Vamos a gastar unos minuticos más y vamos a orar por nuestra nación. Vamos a orar por médicos, vamos a orar por enfermeras, vamos a orar por los presidentes de estas naciones que están viviendo un tiempo tan difícil. Y vamos también a orar por personas que esta mañana nos escuchan por primera vez. Señor, en esta mañana te honramos. En esta mañana te glorificamos, Señor. Eres bueno, Señor, y aquí en compañía de nuestra familia, Dios, oramos por toda situación que está ocurriendo, Dios. Oramos por las finanzas. Oramos, Señor, para que tú levantes el que está desanimado, quizás en una prisión de desánimo, en una prisión, Señor, de insatisfacción, de lucha, de dolor. Señor, levántale en el nombre de Jesús en esta mañana y haz tu obra poderosa, Señor. Haz tu obra grande, Señor. Fortalece cada uno de los miembros de esta familia, Señor. Glorifícate, Señor, porque Señor, para ti no hay nada imposible, para ti no hay nada difícil porque tú eres Dios, Señor. Oramos creyendo y pidiendo tu intervención, Señor, por hijos que están en otro lugar, familia que está en otro lugar. Levántales, provéeles, ayúdales, Señor, con los temores, con todo lo que estamos viviendo a través de este virus, de esta pandemia, Señor. Glorifícate y obra la fuerza, Señor. Tú le dijiste, Señor, a Pedro que se levantara y se ciñera los lomos. Y es tiempo de levantarse y andar, Señor, conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu mandato, Dios. Interviene. También, Señor, queremos presentar, Dios del cielo, nuestros gobernantes, Señor, y las naciones de la tierra, pidiendo que tú des sabiduría y dirección frente a todo esto. Muchos no disciernen y no saben, Señor, qué escoger, si entre la salud o la economía, Señor, cuando es más importante la vida. Dios, por favor, interviene y obra, Dios, poderosamente, Señor. Glorifícate en todo, Señor, y dale la sabiduría a cada uno de ellos, Señor. También oramos, Señor. Sé que hay enfermeras que nos escuchan, médicos que nos están escuchando esta mañana, y tú sabes cómo están ellos en sus corazones. Por favor, interviene y ayúdales, Señor. Oramos para que tú les guardes y les cubras, Señor. En el nombre de Jesús, haz tu obra, Señor. También, Señor, esta mañana quiero presentar a esas personas que nos escuchan por primera vez. Y usted, si nos escucha ya, dígale al Señor: Señor, hoy te invito a mi vida. Señor, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados.
Hoy perdona mis pecados, Señor, y hoy quiero tener comunión contigo y te invito a mi corazón, Señor, para que tú seas mi Rey y mi Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si usted que nos escucha por primera vez ha orado, qué bueno que nos contacte, qué bueno que siga la página y busque hablarnos de su decisión de fe, porque queremos orar por ustedes. Iglesia del Señor, que Dios les continúe bendiciendo. Qué bueno este tiempo. Hasta una próxima. Bendiciones.